Hay momentos en que la historia no te avisa, momentos en que todo lo que creías saber sobre una situación cambia en cuestión de horas y de repente el tablero que conocías ya no es el mismo. Hoy fue uno de esos momentos. Y el golpe no vino de donde nadie esperaba. El golpe vino de una firma, de un apretón de manos entre dos países que llevan décadas siendo enemigos declarados. De Trump e Irán sellando un acuerdo de paz que nadie creía posible esta semana. Y ese acuerdo, que en los titulares del mundo suena como una victoria para la paz, tiene para México una consecuencia directa, inmediata, que nadie está analizando con esta claridad. El precio del petróleo se desplomó hoy, de golpe, hasta $80 el barril, el nivel más bajo en meses. Porque cuando el estrecho de Hormuz reabre y la guerra en el Golfo Pérsico termina, el mercado petrolero se relaja y los precios caen. Y México, que lleva semanas llenando las arcas de Pemex con el petróleo caro de la crisis, llega mañana a Washington a negociar el TEMEC con ese golpe encima de la mesa, con el petróleo cayendo, con los ingresos extraordinarios de Pemex desvaneciéndose, con el G7 reunido en Francia sin México en la sala, con el plazo del 1 de julio a solo 16 días. ¿Cambió el poder de México en esta negociación? ¿Es esta la señal que Trump estaba esperando para endurecer sus condiciones, o México tiene todavía cartas en la mano que Washington no está calculando? Quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a explicar todo eso con la claridad que este momento histórico merece. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si eres mexicano y te importa lo que le pasa a tu país, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Esta información no la vas a encontrar en los medios que alguien más paga para que no te la cuenten. Este canal existe porque tú existes, porque México merece una voz que no le deba favores a nadie. No me falles. Empecemos por el petróleo, porque el petróleo es la clave de todo lo que está pasando hoy. Durante las últimas semanas México vivió una situación extraordinaria. Los ataques americanos a Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, la amenaza de una guerra total en el Golfo Pérsico dispararon el precio del barril a niveles que Pemex no veía desde hacía años. Cada barril que México vendía al mundo generaba ingresos extras que fueron directamente al presupuesto del gobierno de Sheinbaum. Ingresos no planificados. Ingresos que llegaron justo en el momento en que la presión arancelaria de Trump más apretaba. Ingresos que le dieron a México un colchón financiero para resistir sin ceder. Eso se acabó hoy. O mejor dicho, empezó a acabarse hoy. Porque el mercado petrolero no espera a que se firme el tratado de paz oficialmente el viernes. El mercado se mueve con anticipación. Y en cuanto se confirmó el preacuerdo entre Washington y Teherán, el precio del barril cayó hasta $80. No de golpe brusco, sino de la manera más preocupante, de manera ordenada, tranquila, sostenida. La caída que no frena, porque el mercado cree que la paz es real. $80 el barril no es una catástrofe para México. Pemex sigue siendo rentable a ese precio. El presupuesto sigue funcionando. Los programas sociales de Sheinbaum no están en riesgo inmediato. Pero sí significa el fin del ingreso extraordinario, el fin del colchón extra, el fin de la ventaja financiera que le dio a México más poder negociador en los últimos meses. Y ese fin llega exactamente hoy, la noche antes de que México entre a la segunda ronda de negociación del TEMEC en Washington. Piensa en ese timing, no como conspiración, como realidad política. Trump firmó la paz con Irán este fin de semana. El petróleo cayó hoy. México negocia el TEMEC mañana. Si alguien en Washington calculó ese orden de eventos para debilitar la posición de México justo antes de la negociación más importante del año, ese alguien tiene una inteligencia estratégica que hay que reconocer aunque no nos guste. ¿Cuántos mexicanos conoces que estén pensando en esta conexión ahora mismo? Probablemente ninguno. Porque los medios que ves cada mañana te cuentan la paz con Irán como una noticia internacional y el TEMEC como una noticia económica y el precio del petróleo como una noticia financiera. Tres titulares separados. Tres historias que aparentemente no tienen nada que ver. Este canal existe para contarte que son la misma historia. Por eso necesito que ahora mismo compartas este video con alguien que ame a México. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento.
Hablemos ahora de lo que México lleva mañana a esa mesa de negociación, porque no todos son malas noticias, ni mucho menos. Primero, México llega con el acuerdo con la Unión Europea ya firmado y en vigor. Eso no desapareció cuando el petróleo bajó. Ese acuerdo sigue siendo la alternativa real que México tiene si el TEMEC no se renueva en condiciones aceptables. Y esa alternativa es lo que le da a México poder negociador independientemente del precio del petróleo. Segundo, México llega con 50.692 millones de dólares en exportaciones mensuales a Estados Unidos. Ese número tampoco cambia con el precio del petróleo. Ese número es la prueba de que la economía real entre México y Estados Unidos es tan interdependiente que romperla le cuesta más a Washington que a Ciudad de México. Tercero, México llega con algo que no tiene precio en ninguna mesa de negociación. Llega con el Mundial de Fútbol en sus estadios. Con el mundo entero mirando a México esta semana con admiración y respeto. Con una imagen internacional que no se puede comprar con dinero y que pone a México en una posición de visibilidad global que ningún otro momento de negociación le había dado. Y hay una cuarta carta que casi nadie está mencionando. La FIFA cedió hoy y permitió el español en las conferencias de prensa del Mundial. Esa victoria cultural, aparentemente menor, fue en realidad la demostración de que cuando México presiona en el escenario internacional, México gana. Y Washington lo vio. Y Washington sabe que un México que gana en los foros internacionales es un México con el que hay que negociar de igual a igual. Entonces, ¿cambió el poder de México con la caída del petróleo? Sí. Perdió una fuente de ingresos extraordinaria que llegó en el mejor momento posible, pero no, porque las cartas estructurales de México siguen en la misma posición. Y en una negociación lo que importa no son los ingresos de una semana. Lo que importa es la posición de largo plazo. Quiero que pienses ahora en lo que significa la negociación del TEMEC desde una perspectiva que va más allá de los tecnicismos comerciales. El TEMEC no es solo un tratado de libre comercio, es el marco legal dentro del cual viven los empleos de millones de mexicanos. Las maquiladoras de Juárez, las plantas automotrices de Puebla y Guanajuato, los campos agrícolas de Sonora y Sinaloa que exportan a Estados Unidos, las empresas de tecnología de Monterrey que tienen contratos con firmas americanas. Todo eso existe dentro del TEMEC. Todo eso tiene certeza jurídica gracias al TEMEC. Todo eso podría entrar en una zona de incertidumbre enorme si el 1 de julio llega sin confirmación de renovación. Por eso la negociación de mañana no es un evento diplomático abstracto, es algo que te afecta directamente a ti, a tu trabajo, a tu familia, a la economía de tu ciudad, y mereces entenderla con toda su profundidad. Lo que México va a negociar mañana en Washington no es si el TEMEC se renueva. Ya dijimos que Trump no va a dejar morir el TEMEC porque el costo económico y político para Estados Unidos sería enorme. Lo que México va a negociar es en qué condiciones se renueva, qué concesiones hace cada parte, qué reglas nuevas se establecen para los próximos años, qué México emerge de esa mesa. Y aquí está la clave que nadie te está explicando. México no necesita renovar el TEMEC a cualquier precio. México puede permitirse llegar al 1 de julio sin renovación y activar el acuerdo con Europa mientras el mercado americano entra en caos por la interrupción de las cadenas de suministro. Puede, no quiere, no le conviene, pero puede. Y el hecho de que pueda es lo que le da poder en esa mesa. La diferencia entre un negociador que necesita el acuerdo y uno que puede vivir sin él es enorme. El que necesita el acuerdo acepta condiciones. El que puede vivir sin él pone condiciones. Sheinbaum llega a Washington mañana en la segunda categoría. Y Trump lo sabe. Llevamos demasiado tiempo escuchando que México negocia desde la debilidad, desde la dependencia, desde el miedo a perder el acceso al mercado americano. Este canal existe para demoler esa narrativa con la realidad, con el acuerdo europeo, con los 50.000 millones mensuales, con la imagen del Mundial, con la doctrina de soberanía que Sheinbaum estableció el 31 de mayo. México llega a Washington mañana desde una posición que ningún gobierno mexicano anterior había tenido en ninguna negociación comercial, y eso merece que lo entendamos con claridad.
Si este análisis te está llegando, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Déjame terminar con algo que quiero que lleves contigo después de este video. Algo que va más allá de las noticias de hoy y que tiene que ver con cómo ves a tu país. Cada vez que hay una mala noticia para México, hay voces que dicen que México está acabado, que México no puede, que México siempre pierde cuando negocia con Washington, que la historia de México es una historia de sumisión y dependencia que nunca va a cambiar. Hoy el petróleo cayó, y esas voces van a decir que México llega débil al TEMEC, que Sheinbaum perdió su principal ventaja, que Washington va a imponer sus condiciones. Pero esas voces olvidan algo fundamental. Olvidan que México llegó a la mesa de la paz con Irán con petróleo caro y llega a la mesa del TEMEC con petróleo barato. Y en ambos casos México tiene cartas que Washington necesita. Olvidan que el poder de México no está en el precio del barril que varía cada semana, está en su posición geográfica que no cambia, en sus recursos naturales que no desaparecen, en sus 130 millones de personas que siguen trabajando y produciendo y exportando sin importar lo que pase en el estrecho de Hormuz, ese México que persiste, que negocia, que no se dobla, que llega a cada mesa con más dignidad que la vez anterior. Ese México es el tuyo y mereces saberlo. Eso es todo por hoy. Antes de que te vayas, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Comparte este video con alguien que ame a México, con alguien que mañana va a ver los titulares sobre el TEMEC y va a necesitar entender lo que está pasando de verdad. Porque lo que ocurra en esa sala de negociación en Washington mañana va a afectar a millones de mexicanos y tú mereces saberlo antes que nadie. Te espero en el próximo video.